Entonces les decía que se les había compartido un libro guía, que es el libro de tópicos de cálculo, a través de su grupo de WhatsApp. Vamos a continuar desarrollando algunos problemas y viendo algunos temas más referentes a este tema, que es bastante amplio, sobre derivadas, ¿no? Estamos viendo el tema en la página 217, hay unos problemas referentes al tema de derivadas. Entonces aquí tenemos, me dan la función, dice en cada uno de los siguientes ejercicios hay la derivada de las funciones dadas. Entonces tenemos esta función, bueno, esta R es su respuesta. Entonces yo para derivar tengo que saber, primeramente debo saber tener una tabla de derivadas, ¿no? Para que la tabla también se les ha compartido, ¿no? Tengo que tener una tabla de derivadas para poder guiarme, ¿no? Identificar la función y poder aplicar, en este caso, lo que nos están solicitando. Pero aquí yo puedo utilizar la fórmula número 3 para poder desarrollar ese ejemplo. Voy a utilizar esa fórmula 3. Antes de utilizar la fórmula 3, hay que darle forma a la función. Entonces la solución sería aquí. La solución sería que a la función le debo dar una determinada forma. Por ejemplo, f de x me están diciendo que es 3x a la cuarta, ¿no? Pero la fórmula de la potencia me dice x a la n, ¿no? Y el x a la n está como numerador, pero yo por conocimientos básicos de álgebra, este x a la cuarta la puedo trasladar como x a la negativo 4, ¿no? Entonces puedo decir que f de x va a ser igual a 3x a la menos 4. Entonces le he dado la forma, o lo he cambiado, ¿no? Para que me facilite aplicar la fórmula número 3. Ahora sí, a esta función le voy a aplicar la derivada. Entonces, según lo que dice ahí, la derivada, ¿no? Que la voy a simbolizar de esta forma, f, una comilla, significa derivada, es una de las simbologías de la derivada. El 3 no lo derivo, lo dejo ahí. Donde voy a aplicar la derivada sería esto. Si tú observas, aquí solamente es observar y aplicar algunas operaciones de simplificación. X, el n vale negativo 4. Según lo que me dice la tabla de derivadas, es n, o sea, es negativo 4. X, n menos 1. Bueno, aquí no sabe restar n menos 1, ¿no? Menos 4 menos 1 sería menos 5. Entonces quedaría que la derivada sería 3 por menos 4 menos 12, x a la menos 5. Lo regresa a su forma normal, menos 12. Este que está con negativo lo puedo pasar a la parte del denominador con positivo. Y encontré la derivada, ¿no? Como ves, coincide con la respuesta que nos dice el autor, ¿no? Que la derivada de 3 sobre x a la cuarta es negativo 12 sobre x a la quinta, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver este ejemplo. Es que coincidimos con la respuesta. Habíamos visto en la clase pasada dos tipos de problemas, ¿no? En este caso solamente me dicen derivar. Problema 2 nos dicen derivar esta función y como respuesta me dan. Entonces la solución
solución. Este archivo no te preocupes que te lo voy a poner en la descripción de la grabación, que no tienes que copiar. ¿Tienes alguna pregunta? Cuando finalice la primera grabación, me informa. Entonces, aquí vemos la función. Vemos que es una división, ¿no? Entonces yo me voy a mi tabla de derivadas y veo una división. Entonces, dos funciones. La división, lo tenemos aquí. Esta fórmula es la división. Yo tengo que saber qué fórmula voy a aplicar, ¿no? En este caso, la división. ¿Por qué división? Porque tengo dos funciones. El u, ¿ves aquí? Es 1 menos x al cuadrado. Y el v, o v chica, o v de vaca, como le quieras llamar, es 1 más x al cuadrado. Según lo que me dice la fórmula de derivación, dice que es b por u derivada, ¿no? Menos u por b derivada, sobre b al cuadrado. En otras palabras, me está diciendo, bueno, deriva el primer término, porque u es el primer término, multiplícalo por por el segundo, menos el primero no lo derives, u deriva el segundo, entre el segundo elevado al cuadrado. Hay que tener en cuenta también que estas simbologías hay que entenderlas, ¿no? Pequeñas simbologías. Esto me está diciendo que aquí debo derivar, ¿no? Aquí hay que derivar. Esto también me está diciendo que hay que derivar. Esas simbologías hay que tratar de comprender. Entonces, con esas indicaciones, nos vamos a desarrollar el problema y comprobar si verdaderamente sale lo que dice el autor, ¿no? Entonces yo tengo el u. Primero identifico, ¿no? La función, ¿no? La función a derivar es 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Todo esto es u y todo esto es b, ¿no? Tengo que derivar tanto u como b. Entonces yo derivo u, u, al derivar u, derivada de uno de un número de cero, derivada de x cuadrado, ya lo hemos visto, es 2x. Quiere decir que es negativo 2x. Cero menos 2x, negativo 2x. Ahora, b, derivada. Derivada de uno es cero, derivada de x cuadrado es 2x. Cero más 2x, 2x. Con eso simplemente voy a reemplazar en la forma. Entonces, la derivada de la función, aplicando la regla de la división, es b, ¿no? En este caso b vale 1 más x al cuadrado por u derivada ya lo tenemos que vale menos 2x, menos el u, en este caso el u vale 1 menos x al cuadrado por el b derivada que vale 2x sobre el b elevado al cuadrado. Y el b era 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Aparentemente ahí ya está desarrollado, pero hay que simplificarlo, ¿no? Hay que simplificarlo en caso se pueda. Ahí se puede, ¿no? Aquí se puede multiplicar. Si yo multiplico, ¿no? Término, término, menos 2x, menos 2x al cubo, 2x por una, menos 2x, menos por menos más, x cuadrado por 2x, positivo,
2x al cubo. Y aquí quedaría 1 más x cuadrado, todo elevado al cuadrado. ¿Puedo simplificar algo? Sí, ¿no? Esto se anula y va a quedar menos 2x menos 4x. Menos 4x sobre 1 más x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Y ya está, y encontré la derivada de esa función, ¿no? Aplicando la regla de la, división, de la división. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver este ejemplo. No todas las respuestas quizás pueden ser ciertas. Algunas respuestas quizás el autor se puede equivocar en un término o en algo, ¿no? Pero nosotros por el momento estamos llegando a las respuestas que dice el autor, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Nos dice encontrar la derivada de este problema. Entonces aquí también puedo aplicar la división. Aquí puedo aplicar la división. La división. Pero antes de aplicar la división, vemos que hay raíces. Vemos que hay raíces y se pueden racionalizar, ¿no? Se puede racionalizar. Vamos a poder. Quizás racionalizando nos sale un poco más, no tan extenso la derivada. O si no, bueno, se dejaría ahí y se comenzaría a derivar. Pero yo voy a racionalizar la función antes de derivar. Entonces la función es 1 más x más 1 menos x, 1 más x menos 1 menos x. ¿No? Esto lo voy a racionalizar. Entonces, si lo racionalizo, sabemos que lo debemos multiplicar por la conjugada, ¿no? Acá como positivo. Bueno, y esto también se repite. Y me va a quedar esta parte del numerador, ¿no? Me va a quedar 1 más x más 1 menos x, como son iguales los términos, todo elevado al cuadrado. Esta es una diferencia por una suma. Según la teoría nos dice que es el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Pues aquí ya no estoy derivando, simplemente estoy a la función tratándola de disminuir algunos términos. Entonces aquí aplico una suma al cuadrado. Si aplico una suma al cuadrado sería el primer término al cuadrado, 1 más x, más 2 veces el primero por el segundo. Pero ahí alguien levantó la mano, pero al final, ¿ya? Al final, porque sus audios están apagados. Se apagado porque algunos ingresan con el audio, con la bulla y para que no la grabación no se escuche tan desagradable. ¿Ya? Al final que termine la primera grabación ya me pueden decir qué me quieren preguntar. Esto al cuadrado, entonces sería 1 menos x.
El primero al cuadrado, se elimina la raíz, 2 veces el primero por el segundo, más el último al cuadrado. Esto se va, 1 más x menos 1 menos x. Ya lo tengo. Ahora vamos a ver qué es lo que va a quedar aquí. Bueno, aquí se puede eliminar el x. Ah, se elimina. 1 más 1, 2. 2 más 2. Lo que está en la parte interior de esta raíz es una diferencia también. 1 al cuadrado es 1 menos x al cuadrado. Sobre, bueno, aquí sería 1 más x, el negativo, menos 1 más x. Bueno, esto se va, se va. Y nos queda 2 más 2, 1 menos x al cuadrado sobre x más x, 2x. Ahora, ese 2x lo puedo pasar a dividir a cada término. Lo paso a dividir a cada término. Quedaría 2 sobre 2x más 2, 1 menos x al cuadrado sobre 2x. Se va, se va, se va. Queda 1 sobre x más raíz de 1 menos x al cuadrado sobre, que para poder derivarlo de forma un poco mejor, 1 sobre x lo puedo expresar como x a la menos 1. Y aquí raíz de 1 menos x al cuadrado lo puedo poner como 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio sobre x. Muy bien, tengo la función un poco menos, con menos términos, ¿no? Al hacer la racionalización, esto es lo mismo de la anterior, simplemente que he hecho la racionalización para poder mejorar, se puede decir, su aspecto, ¿no? Y me pueda hacer más fácil la derivación. Entonces aquí identifico que aquí puedo aplicar la fórmula, la fórmula 3, la hemos visto ya, de la potencia, ¿no? Entonces ahí voy a aplicar la fórmula 3, aquí. Y en el otro lado voy a aplicar la división, la fórmula 9. ¿No? La fórmula 9. Si aplico ambas, la primera, la derivada de la primera sería, poner aquí de color, voy a hacer aquí con un asterisco, ¿no? Voy a derivar x a la menos 1. Su derivada, aplicando la fórmula 3, bueno, el n sería menos 1, quedaría menos x n menos 1, o sea, menos 1 menos 1 menos 2. ¿Ya? Para derivar el otro factor, 1 menos x al cuadrado a la 1 medio sobre x. Aplico la división, pero para aplicar la división, esto sería el u, esto sería el p. Tengo que derivar el u. Si yo derivo el u, potencia 1 medio, 1 menos x al cuadrado, 1 medio menos 1, menos 1 medio por menos 2x. No te olvides que hay que revisar lo anterior, ¿no? Si no has revisado, no vas a lograr comprenderme, ¿no? B derivada de x es 1, ¿no? ¿Ah?
Aquí se puede simplificar. Quedaría menos x. Menos x, 1 menos x cuadrado a la menos 1. Listo, ya está derivado. Ahora sí aplico la división. Si aplico la división, aplicando esta regla, quedaría b, en este caso vale x, por u derivada vale menos x, por 1 menos x al cuadrado a la menos u medio, menos u, que vale 1 menos x al cuadrado a la u medio, por la derivada de b, que vale 1, entre b elevado al cuadrado, entre b, que en este caso es x elevado al cuadrado. Hay que simplificar, ¿no? Esto lo vamos a simplificar por aquí. No va a quedar aquí menos x por x, x cuadrado. Vamos a bajar esta pantalla, ¿no? Entonces estamos en la segunda parte, estamos derivando, ¿no? Y simplificando algunos términos. Pero si se acaba el tiempo, me conecta de nuevo. Aquí quedaría menos x al cuadrado. Estoy multiplicando x por x menos x al cuadrado. Por 1 menos x al cuadrado a la menos u medio. Menos 1 menos x al cuadrado a la u medio. Todo esto está sobre x al cuadrado. Bueno, factorizando aquí, puedo factorizar 1 menos x al cuadrado a la menos u medio. Bueno, ¿qué multiplica a menos x al cuadrado aquí, ¿no? Y aquí sería menos 1 menos x al cuadrado. Hay que saber su álgebra, ¿no? Para poder comprender. Entre x al cuadrado. Entonces quedaría 1 menos x al cuadrado a la menos u medio. Y este corchete, ¿no? Aquí sería menos x al cuadrado menos 1 más x al cuadrado. Aquí se va a eliminar menos por menos más. Va a quedar negativo 1. Negativo 1 sobre x cuadrado. O sea, prácticamente la derivada de este factor va a ser negativo 1 menos x al cuadrado a la menos un medio sobre x al cuadrado. Y la derivada de este factor, el primero, nos ha quedado menos x a la menos 2. Solamente nos faltaría, ya está derivada, nos faltaría aplicar algunos procedimientos algebraicos para llegar a la respuesta.